Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con la información. En su primer día ante la ONU, el presidente Duque recibió un mensaje de felicitación por parte de Donald Trump, con quien se reunirá mañana. Habló también de Venezuela y de las negociaciones con el ELN. Muchas naciones en el mundo están actuando. El nuevo presidente Duque tenía como campaña electoral la lucha contra las drogas, uno de los temas importantes, y obtuvo una victoria impresionante. Felicitaciones. Ese fue el mensaje con el que Donald Trump felicitó a su homólogo colombiano en el evento de alto nivel, un llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas, resaltando el deseo de cooperar con Colombia. Queremos trabajar con su nuevo gobierno para erradicar la producción de coca en su país. Todos hemos colaborado para desmantelar la producción de la droga y acabar con la adicción a la droga. Ese reconocimiento es un espaldarazo muy grande a una agenda que lo que busca es sembrar no solamente la paz en Colombia, sino también sembrar una sociedad que esté libre de ese veneno que es la droga. Además del tema de las drogas, Duque en su primer día en la Asamblea General de las Naciones Unidas se refirió sobre otros asuntos internos como los diálogos de paz con el ELN. El ELN, si quiere entrar en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, estoy listo para hacerlo, pero entrega todos los secuestrados y le pone fin a las actividades criminales. En horas de la tarde, el presidente Duque sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien explicó que su gobierno quiere cumplir con la implementación de los acuerdos de paz, pero que actualmente Colombia enfrenta problemas de desfinanciación dejados por el gobierno anterior. Mauricio, muy buenas noches, feliz comienzo de semana, bienvenido. Hola Paula, ¿qué tal? Muy bien todo, afortunadamente. Mire, empecemos hablando de lo que ha pasado con el presidente de Colombia en este escenario de la Asamblea de la ONU que empieza en firme mañana, pero la verdad tengo que decirle que yo no sé por qué ha llamado tanto la atención en el país estas felicitaciones de Donald Trump al nuevo presidente que tenemos aquí en Colombia, y se lo digo porque pues creo que era de esperarse. Si usted ve los proyectos que planea este gobierno implementar en materia de lucha contra las drogas, pues van muy alineados con lo que Estados Unidos quiere que se haga en materia de lucha contra las drogas. Entonces creo que esto iba a pasar. Pero es un poquito ensillar antes de traer las bestias, ¿no le parece? Es decir, felicitar una política que ni siquiera ha arrancado. Pues como para del todo. decirle, quiero que siga por ahí. Sí, no, pues tres cosas. Le dijo primero, impressive, su victoria impresionante. Sí. O sea, ahí el primer saludo. Después, destacar la lucha antidrogas de este gobierno, que es la que no ha arrancado en realidad. Y en tercer lugar, ese ánimo de cooperar. En el tema de la lucha antidrogas no solamente no ha arrancado, bueno, por supuesto es mejor tener una alianza con Donald Trump que no tenerla, en el caso sobre todo de un gobierno como el de Iván Duque, que quiere arrancar con pie derecho en una serie de iniciativas en las cuales seguramente va a necesitar cooperación internacional, entre ellas, entre otras cosas, no solo el tema antidrogas, sino también el de Venezuela. Pero hay que precisar una cosa, Paula, la lucha antidrogas, como la planteó la semana pasada incluso el presidente Iván Duque cuando salieron las cifras de cultivos ilícitos de Naciones Unidas, consta de 4 componentes, de los cuales 2 ya los conocemos. Un componente es la interdicción, es decir, tratar de parar la droga por vía aérea, por vía terrestre, por vía marítima, intervenir las rutas del tráfico mismo de las drogas. En segundo lugar, la sustitución voluntaria de cultivos y todo lo que son cultivos alternativos, eso también ya lo conocemos, hasta ahí no hay novedad, por lo tanto no habría motivo para hacer ese gran giro. El tercer componente es quizás el que más le llama la atención al gobierno de Estados Unidos y el que señalaba Paula, que se alinea con la nueva política del gobierno de Colombia, que es el regreso al uso del glifosato, en este caso con drones y siguiendo los parámetros planteados por la Corte, que tendrán que ser en su momento puestos en marcha por el gobierno. Y el cuarto componente que anunció el presidente Iván Duque es mayor presencia del Estado a través de un conjunto de iniciativas que combinan distintos ministerios, mayor presencia del Estado en las zonas donde hay cultivos ilícitos. Esos dos últimos elementos, glifosato y mayor presencia del Estado, pueden ser los rasgos diferenciales, pero hay que decir una cosa, la mayor presencia del Estado está bastante desfinanciada y en ese caso uno pasa al tercer tema que mencionaba Donald Trump, y es el de cooperar, que estoy entusiasmado y animado con lograr una cooperación entre los dos países. Ojo a lo siguiente, más de 2/3 partes de la ayuda que le está dando Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas se están concentrando en el departamento de Nariño. Y en el departamento de Nariño todos los días o día de por medio aquí registramos los problemas que hay en términos de narcotráfico, de orden público, de bandas criminales, de penetración del crimen organizado en sus distintas manifestaciones. Por lo tanto, más vale que haya un giro en el uso de esa ayuda, un giro en la política y que no todo consista en seguir metiéndole plata a una guerra que no se gana por esa vía y sí más bien meterle
a la otra iniciativa del presidente Iván Duque, que es mayor presencia del Estado. Creo que esta es una combinación de tener una fuerza bastante sólida contra las bandas criminales, pero a la vez darle alternativas y darle opciones a los grupos que están en este momento de campesinos que no tienen más opción que estar en el narcotráfico. De cualquier manera, arranca de manera apetitosa, con un buen aperitivo, esta seguidilla de días a las que le vamos a hacer la cobertura permanente de la interacción, no solamente de Iván Duque con la Asamblea General de Naciones Unidas, que como dijo Paula, se inicia mañana, sino de la agenda entre los dos gobiernos, donde aparecerá sin lugar a dudas, además del tema de drogas, el tema de Venezuela, que vamos a tocar más adelante en este noticiero. Pues a propósito de ese tema, también el presidente Iván Duque anunció que va a respaldar la denuncia que otros 4 países de América Latina interpondrán en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. En su visita a Estados Unidos, el presidente Iván Duque anunció que Colombia, junto a otros mandatarios de América Latina, llevarán a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Yo vengo desde hace varios meses promoviendo con otros compañeros de la región que hagamos lo propio y que respaldemos las denuncias del secretario general Almagro para que eso pueda acelerar una investigación formal y que eso lleve a que haya sanciones efectivas. El mandatario también habló sobre uno de los temas que ha causado tensiones entre Colombia y Venezuela: el pedido de extradición por parte del gobierno chavista del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien debió huir a territorio colombiano luego de que el régimen lo vinculara al supuesto atentado contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos. El jefe de Estado hizo este último anuncio después de que su antecesor Juan Manuel Santos entregara en 2014 a las autoridades venezolanas al estudiante y activista opositor Loren Saleh, quien actualmente permanece privado de su libertad en el vecino país. El vicecanciller peruano Hugo de Sela anunció que los cancilleres de Colombia, Perú, Argentina, Chile y Paraguay enviarán una carta este 25 de septiembre en la tarde a la Corte Penal Internacional en la que pedirán que investiguen a Maduro. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional es un pretexto para atacar a Venezuela. Se trata, en todo caso, de buscar distintas estrategias para agredir a Venezuela, para agredir a nuestro presidente, y al final terminan coincidiendo con la estrategia de Estados Unidos, que es matar a la Corte Penal Internacional. Un proyecto formulado por el Ejército busca renovar el sistema de defensa antiaéreo del país. El costo, 1.1 billones de pesos, que fueron incluidos en el presupuesto de la Nación para 2019. La Fuerza Aérea defiende la iniciativa. El Congreso le puso la lupa a la propuesta del Ministerio de Defensa de aumentar el presupuesto de este sector para fortalecer la seguridad aérea. El proyecto entregado a Planeación Nacional, si bien está viabilizado, aún no tiene asignación de recursos. Aquí no hay ninguna, hecho concreto de que vayamos a comprar, de que estemos ya a puertas de hacer algún tipo de contratación, de que tengamos en la mira cuáles son los equipos, a qué países. No, eso no existe, eso es algo que todavía no ha ocurrido. La Fuerza Aérea aclaró que la propuesta no es una carrera armamentista y que dicho sistema es lo mínimo que puede tener un país en materia de defensa aérea. Estamos hablando de lo mínimo. Países como Ecuador, como Brasil, como Chile, como Perú, pues tienen este tipo de sistemas que, como les digo, son netamente defensivos para el país. Concluyó asegurando que de aprobarse el presupuesto, la adquisición de la nueva flota podría tardar meses e incluso años. Bueno, nueva polémica por cuenta de esta propuesta. 1.1 billones de pesos, Mauricio, costaría renovar ese sistema de defensa aéreo. ¿Eso es un montón de plata? Claro que sí. Pero también es cierto que en ese tema estamos bastante quedaditos en Colombia con respecto a nuestros vecinos. ¿Por qué no lo pueden leer los opositores como un tema necesario? Para los estados es fundamental el tema de su defensa, de su seguridad, de equiparse de una manera correcta y de ver que, bueno, se necesita renovar para no quedarnos obsoletos, y en cambio sí lo ven como una carrera armamentista. Paula, este análisis tiene dos dimensiones. La primera es por donde arrancó este debate. Este debate arrancó la semana pasada cuando se presentó el presupuesto general de la Nación para el año entrante, que deberá ser discutido en el Congreso, y apareció este 1,1 billones de pesos de recursos adicionales para inversión en el área de la defensa, con distintas justificaciones, entre ellas estos misiles antiaéreos. Pero además de eso, eso significa que el presupuesto de inversión de defensa aumenta en un 53% frente
frente al año anterior y que muchos otros presupuestos disminuyen, incluido el del posconflicto. Entonces, cuando usted analiza un presupuesto y dice, vea, mi presupuesto aumenta la defensa y baja el posconflicto, claramente hay un mensaje allí de un desequilibrio conceptual entre lo que es preservar y consolidar la paz, por una parte, el posconflicto con menos recursos, y por otra parte, tener una estrategia de armas. Hasta allí uno entiende las opiniones de los opositores, o entiende por lo menos que existen elementos para que algunos de esos opositores de la iniciativa digan, no, es que este gobierno se volteó para el otro lado y ahora no quiere la paz, sino que quiere la guerra. Punto y aparte. La otra dimensión en la que hay que analizar esto es en la amenaza concreta que representa Venezuela. Ustedes dirán allá en sus casas, pero yo le he oído a este señor Canoso que está hablando ahí adelante decir que la opción bélica no es la opción para Colombia. Ojo a lo siguiente. Yo he insistido que desde Colombia no se debe confabular y no se debe orquestar una operación para atacar a Venezuela, ni por parte de Colombia, ni por parte de países vecinos, ni mucho menos por parte de Estados Unidos desde Colombia, ni se debe pretender remover el gobierno de Nicolás Maduro por la vía militar, porque en el mundo entero la vía militar no ha funcionado para remover un gobierno, y menos cuando está tan fragmentado el poder como está en Venezuela en este momento, entre Maduro, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa y el Ejército, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la opción no es atacar a Venezuela. Algo muy distinto es defenderse. Y defenderse, ¿por qué lo digo? Ustedes ven que de las declaraciones del canciller que acabamos de oír, a declaraciones de distintos funcionarios que hemos registrado en este noticiero, donde se ha dicho que desde Venezuela se podría atacar en cuestión de segundos, pasar la frontera y atacar puntos estratégicos de Colombia, oleoductos, puentes, el río Magdalena, etcétera, etcétera, la refinería de Cartagena y demás. Cuando uno oye esa retórica y se da cuenta que un gobierno está cada vez más debilitado, como es el de Nicolás Maduro, pero cada vez más aferrándose al poder a como dé lugar, y ve la historia del mundo, los regímenes que tratan de buscar legitimidad doméstica cuando ya no la tienen por la vía de un buen gobierno, por la vía de una buena economía o de satisfacer las necesidades de su pueblo, cosas que en Venezuela no existen, terminan encontrando un enemigo externo. ¿Y qué mejor para convocar al pueblo a mi alrededor que atacar al vecino que supuestamente me está atacando? Entonces Colombia sí tiene que tener una estrategia defensiva. Y el área en la que más debilidades tiene Colombia para defenderse es exactamente el frente aéreo y el frente de los ataques aéreos. En ese caso, yo personalmente sí prefiero que haya un fortalecimiento de aquel frente en el que está la vulnerabilidad militar colombiana y no quedarnos de brazos cruzados para que el día de mañana haya un ataque y se justifique allí sí algo que yo no, con lo que no convengo en absoluto, y es que lleguen fuerzas extranjeras a apoyar a Colombia en una supuesta guerra con Venezuela. Creo que hay una estrategia militar que es disuadir al otro diciendo yo tengo aquí un armamento con el cual defenderme, y creo que Colombia debe mantener esa línea sin pretender atacar, sin pretender servir de punto militar para que otros ataquen a Venezuela, pero eso sí diciendo a mí tampoco me atacan. Y vamos a hacerle seguimiento a esa polémica porque la cosa no va a estar fácil. Familiares de los geólogos atacados en el norte de Antioquia el pasado miércoles revelaron a través de la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias detalles del episodio que ocasionó la muerte de los 3 exploradores. Según el relato, antes de ejecutarlos los tenían en fila y de rodillas. María Cecilia Patiño, esposa de José Dionisio Guerra, sobreviviente del ataque armado perpetuado por el Frente 36 de las FARC el miércoles 19 de septiembre en el corregimiento de Ochalí en Yarumal, reveló que los 11 empleados de la multinacional minera fueron obligados a permanecer de rodillas. Según Patiño, su esposo le relató que desconocidos lo estaban vigilando durante varios días y que los superiores de Continental Gold no le creyeron. Él dice que en el momento en que el compañero hizo accionar esa arma, pues ahí fue donde cayó primero Laura y Henry y los hirieron a todos. A la medianoche sonaron las primeras ráfagas en contra de los geólogos que estaban arrodillados. Uno de ellos intentó quitarle la pistola a uno de los sujetos armados. El humo permitió que Guerra, aún herido, pudiera escapar. Eso no fue en la madrugada, eso fue muy temprano en la noche, eso fue, o sea, ellos estuvieron hasta medianoche y el ejército solamente llegó hasta las 4 de la mañana. Si dentro de todo el ejército puede llegar, Camilo estaría vivo, porque el pelado estaba vivo. Patiño afirmó que el ejército llegó 4 horas después, lo que impidió que una de las personas asesinadas hubiese podido salvarse en un hospital. Por medio de un comunicado, la empresa minera confirmó que los geólogos en el momento del ataque estaban acompañados por un personal de la compañía encargado de la seguridad de los empleados, lo que evitó que fueran masacrados la totalidad de las 11 personas. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expresó que el ejército
ejército y la policía no recibieron solicitudes de protección para los empleados de la empresa minera. Ni la policía, ni el ejército, ni la gobernación de Antioquia recibió oficialmente ninguna solicitud especial de protección o de ir a sacar a esa gente del territorio. Por otro lado, familiares de Laura Flores Aguirre lamentaron los hechos ocurridos y en medio de su despedida leyeron unas palabras que Laura les había enviado antes de su muerte. Familia, en este momento difícil pido mucha oración y que sigan tan unidos como siempre lo han hecho. Dios les dará fortaleza y resignación para soportar mi partida. Les pido que me acompañen mucho mis papás y mi hermanito. Estoy muy feliz y quiero que sepan que ya me estoy acercando al cielo. Las autoridades siguen en busca de Ricardo Abel Ayala, más conocido como alias Cabullo, quien sería el presunto responsable del atentado en contra de los trabajadores de la multinacional Continental Gold. Hasta el momento, la fuerza pública ofrece 50 millones de pesos a quien dé información de su paradero. Polémica han generado las últimas decisiones y posiciones de magistrados de las altas cortes e importantes funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que han emprendido acciones de tipo legal contra reconocidos periodistas y generadores de opinión en el país. En medio de las trascendentales decisiones que diariamente se toman en entidades como la Corte Constitucional y la Fiscalía, varias han sido las discusiones que han sido anticipadas en diferentes medios de comunicación. Recientemente, los magistrados de la Corte, Cristina Pardo y Alberto Rojas Ríos, denunciaron penalmente en la Fiscalía la filtración de ponencias que no han sido objeto de discusión en el máximo tribunal, hecho que generó polémica, pues según diferentes posiciones se podría poner en riesgo el trabajo de la prensa, argumento que descartó el fiscal general. Están pidiendo que se investigue a los funcionarios que son responsables de esa filtración. Algo similar ocurrió con un funcionario de la Fiscalía, quien interpuso una acción de tutela contra la reconocida columnista María Jimena Duzán tras su reciente columna Pacto de Silencio, en la que critica la labor de la Fiscalía frente al caso Odebrecht. Muchas gracias a todas las personas que han repudiado la tutela que me puso uno de los fiscales que investiga Odebrecht. Es la primera vez que un fiscal en tutela a un periodista y es claro que su objetivo es callarme. No lo lograrán. A lo anterior se suman las declaraciones del magistrado Luis Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien señaló que hay abogados que pagan a periodistas para presionar procesos y deslegitimar la justicia. Que la prensa actúa ingenuamente y resulta utilizada para dimensionar esa deslegitimación que se hace del juez, y en este caso de la Corte, pero eso le pasa a cualquier juez en el país. Estas fueron las declaraciones que la semana pasada el importante funcionario entregó en medio del encuentro 21 de la jurisdicción ordinaria. De los señalamientos del magistrado aún no se han revelado evidencias que desde el primer día han sido solicitadas por diferentes medios y generadores de opinión. Que hubieran revelado nombres, porque es que el caso de Caracol yo respondo, pero al 100% por los periodistas. Quienes estamos en salas de redacción y quienes tenemos responsabilidades sobre salas de redacción, lo que pedimos es que si hay alguna información se diga, porque son prácticas absolutamente inaceptables. Según el magistrado, el rótulo del cartel de la toga con el que se identificó el escándalo de corrupción en la Fiscalía y la Corte los marcó, pues los medios fueron parte fundamental para promover ese desprestigio. Red Más Noticias intentó obtener declaraciones del presidente de la Sala Penal de la Corte sin obtener respuesta. Bueno, pues se despachó el magistrado Hernández contra los medios de comunicación. Ustedes escuchaban ahí apartes de algunas de las cosas que dijo. Y sí, si la verdad tiene nombres de los periodistas que estarían involucrados en esa supuesta red de filtraciones, pues que los diga. Paula, en realidad las dos notas van de la mano, la nota del magistrado Luis Hernández y la del fiscal Daniel Hernández, Hernández por coincidencia los dos, pero los dos de la rama judicial, una rama que en los últimos 3 años largos o 5 años, si uno incluye otros episodios previos, ha caído en la deslegitimidad total, que requiere un revolcón de fondo, que ojalá se pueda dar ese revolcón de fondo, pero que no tiene por lo menos el gran prestigio ético y la mayor ecuanimidad para decir que los demás están absolutamente pifiados y que la rama judicial está en su mejor momento. Eso por una parte. Pero vamos al fondo de las cosas. El magistrado Luis Hernández, ustedes veían
En la nota se mencionaba algo que ustedes dirán, pero no es tan grave. Decir que los medios son ingenuos y se dejan manipular no es hacer acusaciones directas. Ojo que esa fue una de las cosas que dijo. Pero también dijo, hay medios con agenda. Es decir, que están buscando ciertos objetivos específicos. Pero dijo algo mucho peor. Hay firmas de abogados que en esta cuestión de derecho penal tienen en su presupuesto un presupuesto para pagar los abogados y otro presupuesto para pagarles a los medios. Es decir, no estamos hablando de unos medios ingenuos que se dejan manipular, sino de unas acusaciones directas de sobornos de parte de abogados para que los medios terminen teniendo una agenda y terminen atacando a la rama judicial. Como dice Paula, muy mal está de parte de todo un magistrado de la Corte que termine haciendo señalamientos sin concretarlos, que termine haciendo sugerencias sin que existan las pruebas, o que termine diciendo que está ocurriendo un acto ilícito sin decir quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, porque de alguna manera está conestando ese acto ilícito al decir, ya está el acto ilícito, pero yo no les voy a decir quién lo está haciendo. No, que salga con pruebas, que salga con nombres, que salga con las debidas sustentos, y seguramente en el país sí suceden los fenómenos que él está diciendo, pero lanzar hacia el aire una acusación de ese estilo sin ese tipo de pruebas es, por decirlo menos, irresponsable. Pero por decirlo más, si ustedes lo suman al caso del fiscal Daniel Hernández, que termina poniendo una tutela diciendo, yo me siento agredido en mi honra y en mi prestigio profesional porque una columnista dice que la fiscalía no está haciendo las investigaciones adecuadamente y ni siquiera lo menciona a él, es verdaderamente también irse con una andanada contra la libertad de prensa. La columnista María Jimena Duzán tiene el derecho de opinar y opinar sobre una materia que muchos en el país comparten, y es que en algunos casos la Fiscalía no ha sido suficientemente diligente. Yo no voy a sacar aquí estadísticas, pero si ustedes agarran América Latina y ven los estragos que ha hecho Odebrecht y lo que ha hecho la justicia, hay presidentes, no uno, hay presidentes, varios y funcionarios de primer nivel que están en la cárcel en este momento en otros países, y Colombia no es precisamente la joya de mostrar en cuanto a la gran eficiencia de la justicia en cuanto a Odebrecht. Por lo tanto, creo que tanto el fiscal como el magistrado deberían ser prudentes en sus señalamientos, deberían mirar un poco más hacia adentro de sus propias instituciones, hacia adentro de la rama judicial que tiene harto trabajo por delante, y no empezar a hacer una especie de andanada contra la libertad de prensa en este país, que harto la necesitamos preservar. Las comisiones económicas aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación para 2019, con una reducción en las obligaciones para el pago de deuda y un aumento en la inversión de 14 billones de pesos con esos recursos. Las comisiones económicas aprobaron un aumento de los recursos para gastos de inversión y funcionamiento para cumplir con los programas sociales. Reducir de servicio de deuda, amortizaciones, alrededor de 14 billones de pesos. El compromiso es reducir las obligaciones de deuda y aprobar la ley de financiamiento, porque hacen falta recursos para el futuro. Empezar a debatir la ley de financiamiento. También se espera que los precios del petróleo ayuden a que Ecopetrol transfiera más recursos al Estado en 2019. 16 billones de pesos a la nación. Un grupo de congresistas opositores asegura que el presupuesto no es transformador ni participativo y que menosprecia la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, la construcción de paz y la educación. El gobierno responde quitándole al SENA 424.000 millones de pesos. El SENA es la alternativa de educación superior de los más pobres. Según este grupo, el proyecto, que debe discutirse en el Congreso y no en los salones del Ministerio de Hacienda, profundiza las desigualdades y castiga a la clase media con más impuestos. Ecopetrol y la USO lograron un acuerdo para firmar una nueva convención colectiva de trabajo que tendrá una vigencia de 4 años y medio y que representa beneficios para los trabajadores, garantías sindicales y sostenibilidad de la empresa. Tras extensas negociaciones se logró un acuerdo entre Ecopetrol, la USO y otros sindicatos. La nueva convención colectiva, algo que para muchos era difícil de alcanzar, durará más de 4 años. Eran 11 sindicatos los que estaban sentados a la mesa y con 6 de ellos, adicional a la USO, o sea, con 7, pues hemos llegado a un acuerdo, nuevamente muy buena noticia. Siguiendo los objetivos de austeridad y eficiencia, los acuerdos cobijan temas de educación, salud, alimentación, transporte y préstamos para trabajadores. Se acuerdan cosas como, por ejemplo, el incremento salarial que rige a partir del 1 de julio, es retroactivo al 1 de julio. Para este año, pues hay un valor del IPC más 1,21, un 1,21%, pero también se logró pactar que sean 4 años adicionales, 2019, 2021 y 2022,
al IPC más 1.7. Ecopetrol destacó la manera como se llevaron las negociaciones y aclaró que los acuerdos garantizan la sostenibilidad de la empresa. De acuerdo con los involucrados, se acordaron garantías sindicales y normas que hacen pensar en un año muy bueno para el sector. El primer semestre la petrolera ganó 6,13 billones de pesos. Este lunes el precio del petróleo de referencia Brent superó los $81 el barril, un valor que no se registraba en 4 años, y ya algunos analistas hablan de que podría llegar a los $100, a pesar del pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar el suministro de crudo para bajar su precio. Arabia Saudita y Rusia se mantienen en su posición de no hacerlo, y los precios del crudo aumentaron más de 3%. Por esa razón, los precios de la acción de Ecopetrol están a $3.900 en Colombia y $26.01 en Nueva York. Bank of America cree que en la primera mitad del próximo año estará en $95 el barril. El DANE entregó resultados preliminares del censo. No se cumplió con la fecha que se había anticipado del 22 de septiembre y la entrega definitiva se va a aplazar para el 30 de octubre porque faltan 57 municipios por entregar su información. El director del DANE informó que no se pudo cerrar la operación estadística en 57 municipios del país por diversas causas. Haber iniciado una operación censal en el ciclo político de cierre de un gobierno. Problemas de seguridad en el Catatumbo. Algunas comunidades no permitieron la recolección de datos y se plantea un nuevo sistema de recolección y cruce de información. En San Andrés hemos tenido aproximadamente 9.000 rechazos. Un rechazo en el censo implica un desplazamiento más, un día de salario más. De todas formas, lo que sí se puede asegurar con la información preliminar es que la población no llega a 50 millones. Está clarísimo que no vamos a poder ser. El director del DANE dijo que pedirá una investigación ante autoridades respectivas. Vamos a invitar a todas las autoridades de control a hacer una revisión focalizada. En principio, el compromiso es entregar los resultados definitivos el próximo 30 de octubre. Y el alcalde Enrique Peñalosa anunció que las vendedoras de maíz de la Plaza de Bolívar tendrán que volar hacia otras actividades. La idea del distrito es regular la sobrepoblación de palomas en este espacio. Antes de terminar el año, las populares vendedoras de maíz le dirán adiós a la Plaza de Bolívar. El IPES está haciendo un trabajo muy bonito con ellos, la mayoría de ellos ya aceptó esa sustitución. Me gustaría vender mi ropa, mis calzados, como siempre he estado acostumbrado, mi mercancía. El argumento del distrito para la reubicación es que la sobreoferta de alimento ha disparado la presencia de palomas, que hoy llega a más de 33 por metro cuadrado. Se han vuelto una plaga las palomas en la Plaza de Bolívar. El costo de el mantenimiento a las edificaciones históricas, al edificio del Congreso, a la Catedral, al Palacio de Justicia, a la Alcaldía, son miles de millones de pesos al año. Las heces de las aves son transmisoras de enfermedades respiratorias. Más del 40% de ellas están enfermas, tienen viruela. Se calcula que en la Plaza de Bolívar conviven más de 1.500 palomas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó contundentes cifras alrededor del consumo de drogas durante la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York. Más de 450.000 personas en el mundo mueren al año por sobredosis o problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Es un problema que nos afecta a todos. La comunidad mundial comparte un objetivo común: proteger la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. En los últimos años, 31 millones de personas requirieron tratamiento para enfrentar la adicción. Sin embargo, solo 1 de cada 6 consumidores logró ser tratado. Muchas veces las personas mismas, las consumidores, son reacias a entender que tienen un problema de consumo y prefieren no ir a un tratamiento porque de cierta forma creen que terminan siendo como satanizados. Finalmente, Antonio Guterres solicitó a más de 200 dirigentes congregados en la Asamblea de las Naciones Unidas que trabajen desde cada uno de sus territorios para solucionar esta dificultad de salud pública. La tasa representativa del mercado para mañana es de 2.991 pesos con 90 centavos. La libra de café colombiano se negoció hoy en Nueva York a 98 centavos. El petróleo Brent se cotizó hoy en $81 con 20 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,63% a 1.492 unidades. Las cifras son los 129 países de Naciones Unidas que se unen para combatir la droga. Dicen que se necesita más acción para combatir este ilícito.
Continuamos en Red Más Noticias y lo hacemos con una gran polémica que se generó este fin de semana en medio del evento Ideas al Barrio, en el que se llevó a cabo un conversatorio sobre violencia de género y el rol de la mujer, temas por los cuales las actrices Amparo Grisales y Alejandra Borrero terminaron duramente enfrentadas. Para quienes se preguntan qué pasó aquí, pues toca devolver la cinta. Las protagonistas de la contienda, Amparo Grisales y Alejandra Borrero, quienes fueron invitadas a participar en un foro liderado por la iniciativa Ideas al Barrio sobre violencia de género, el movimiento Me Too y los piropos. Y fue aquí como comenzó la pelea. Los hombres creen que nosotras las mujeres necesitamos piropos para sentirnos bien, para ser La conversación pasó de castaño oscuro cuando se abordó el tema de la violencia de género y para lo que a Borrero le parecía podría ser la postura de la mujer. ¿Cómo voltea la cosa y empiezan a volverse las mujeres violentas también? ¿Ok? No, se vuelven lesbianas. La actividad estuvo a nada de quedar inconclusa, puesto que Alejandra Borrero se sintió muy ofendida. Recordemos que la actriz es abiertamente homosexual, por lo que increpó a Grisales, quien a su vez intentó explicar su argumento en medio de abucheos. Hay muchas mujeres que han tenido problemas y que psicológicamente quedan rayadas. Al término de la jornada, ambas actrices sellaron con un beso la actividad, pues Borrero reconoció que no todas las mujeres en Colombia tienen la personalidad de la llamada diva de la televisión. Pues mi amor, lo que pasa es que mujeres como tú. Y sí, terminó en beso, terminó bien, pero la discusión continúa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que los piropos sí afectan un poco? Y bueno, hay mujeres... Es que miren, la discusión definitivamente tiene que ver con la vida. No, yo estoy de acuerdo con Amparo Grisales. Yo creo que los piropos no van en detrimento. Sí, déjeme decirle que me sorprendió Amparo Grisales porque uno creería que el foco que iba a darle a un debate de estos Alejandra Borrero pues superaría lo que tenía para decir Amparo Grisales y no fue así. Creo que Amparo está más como con lo que está pasando con las mujeres hoy en día, con la sociedad, con cómo se mueve esto y sobre todo tiene muy en cuenta también que esa violencia de género va de hombre a mujer y de mujer a hombre. Mauricio, usted que lo veo tan Camilo, pensativo. Modere ese debate, están en desacuerdo. Estoy acá, la verdad, asustado, pero bueno. Voy llevando en desacuerdo sobre los piropos. Usted que lo veo pensativo. No, me parece que es un buen debate. Vea, el de los piropos es un excelente debate. Y cuando yo saqué aquí las cifras la semana pasada, que por cada 6 casos de violencia contra las mujeres había uno contra los hombres, hubo gente en redes sociales que decía, ahora está justificando a los hombres. No, 6 por 1, ya, listo. Por ejemplo, un piropo, acá tenemos 2 mujeres lindas, princesas, hermosas, no hay ningún problema. Y ahora hable bien del Tolima, lagarto. Eso es lo único que me falta, sí. Muy bien, y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Gracias por su compañía, que descansen y nos vemos mañana.